comentarles que no voy a profundizar en el tema del Día del Señor. Mi intención esta tarde es poder compartir acerca de cómo prepararnos por la predicación, para la predicación. Este tema está relacionado con la importancia del Día del Señor. Este tema también está relacionado con lo que los puritanos llamaban el Sabbat cristiano o el reposo cristiano y todo lo que implica para el Día del Señor. Ahora, ¿por qué lo traigo a la iglesia, hermanos? Por lo que he estado exponiendo y los hermanos han estado exponiendo en las meditaciones acerca de la iglesia, la presencia del Señor, la santidad del Día del Señor, etcétera. Hermanos, nuestro anhelo es que podamos crecer en santidad y créanme que es muy importante que podamos entender la santidad del Día del Señor. Platicaba con el hermano Andrés de cuán necesario es esto para todas las iglesias en poder ser instruidos en este tema. Él me compartió algunos materiales y solamente quiero decirles algo, aunque hoy no voy a hacer una defensa del cuarto mandamiento, el mandamiento de honrar al Señor un día entre 7, de guardar el día de reposo. Solo quiero decirles que nuestra postura bíblica es la continuidad de este cuarto mandamiento. Principalmente, hermanos, porque este cuarto mandamiento no compete a la dispensación mosaica, no compete a la época de Moisés, de la ley de Moisés. Este mandamiento tiene su origen en la creación. Génesis 2, verso 1 al 3, nos dice que el Señor reposó después de haber creado todas las cosas en el séptimo día. Y ahí encontramos la institución del reposo de un día entre 7. Después vemos en el Decálogo, en Éxodo 20, 8 al 11, Deuteronomio 5, verso 12 al 15, que cuando los 10 mandamientos se dan, este mandamiento sigue con claridad en los 10 mandamientos. Y que la referencia a la continuidad en la época mosaica es precisamente la creación. Porque en 6 días trabajó el Señor y el séptimo reposó, dando un patrón a su pueblo de cómo deberíamos de vivir. Después, Isaías, un texto muy hermoso que lo veremos mucho más adelante, cuando veamos el capítulo 22 de la confesión. Si guardases mi día y te deleitases en ella y le en él y le llamases delicia, habla de cuán importante es para el pueblo del pacto guardar un día entre 7. Luego el Señor Jesucristo se llama a sí mismo Señor de este día, del día de reposo, del Sabbat. Después encontramos en las Escrituras cómo el Señor resucita en el primer día de la semana, o si ustedes leen textos antiguos, ellos le llamaban el octavo día. Y a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo, la iglesia de Cristo, el pueblo del nuevo pacto, la observancia que tiene es del primer día de la semana, lo que conocemos el día de hoy como domingo. Es en el primer día de la semana que los cristianos son llamados a adorar a Dios. Es en el primer día de la semana que el Señor Jesús se aparece. Es en el primer día de la semana que el libro de los Hechos nos relata que la iglesia estaba reunida y perseveraban en el partimiento del pan, de la oración, de la lectura en Hechos 27, Primera de Corintios 16, 12, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que en el primer día de la semana aparten según hayan prosperado para ofrendar, refiriéndose al culto público que la iglesia observa. Y es el apóstol Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, verso 10, que dice que él se encontraba en el día del Señor cuando tuvo la visión de lo que después es escrito en el libro de Apocalipsis. Todo esto, hermanos, nos deja ver la continuidad del cuarto mandamiento.
Ahora, no voy a hablar de todo lo que implica guardar la santidad del día del Señor, pero mi intención esta mañana es que podamos crecer en lo que dice el Salmo 119:97, hermanos. Algo que encontramos en el Nuevo Testamento era un elemento de la adoración cristiana, de la adoración del pueblo de Dios. Cuando digo un elemento es porque precisamente, hermanos, creemos que Dios ha dado los elementos de la adoración que a Dios le complace, haciendo un contraste con lo que hizo Jeroboam, una adoración falsa, una adoración que no es con lo que a Dios le complace. La Biblia sí nos enseña qué tiene que ver con la adoración que a Dios le agrada. Y uno de los elementos que no puede faltar, que es indispensable, es la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Tampoco voy a entrar en detalles en cuanto al principio regulador, hermanos. Pero el principio regulador dice que Dios regula los elementos de la adoración. Y uno de ellos es la predicación. ¿Y por qué los llevo a Salmo 119? Ustedes saben qué salmo es este. Salmo muy hermoso. Versículo 97 dice esto: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, la razón por la que quiero compartir estas instrucciones que he estado estudiando con cada uno de ustedes es para que nuestro corazón pueda verdaderamente decir esto con honestidad. El Señor apartó este día, el día del Señor, principalmente, pero no exclusivamente, para la adoración trinitaria. Todo lo que tiene que ver con Él, el día del Señor principalmente, como dice uno de estos autores, es de Él. Dios lo apartó para la adoración trinitaria. Y entre los elementos está la exposición de la palabra de Dios. Es por eso que, como lo vemos en el patrón de las Escrituras, aquí en la iglesia leemos las Escrituras, meditamos las Escrituras, pero también predicamos las Escrituras. Pero hermanos, muchas veces podemos caer en el error de porque domingo a domingo pasa, y porque vemos muchas Biblias y todos tienen Biblias y en los celulares hay Biblias y ahora, gracias al Señor en su misericordia, abundan, que podamos menospreciar y no ver las Escrituras con la santidad que a Dios le complace. Es decir, que en nuestras concupiscencias corramos el riesgo de normalizar que tengamos la palabra de Dios y que podamos tener la gracia de Dios para entenderla. No solamente tenerla físicamente es un privilegio, hermanos, sino que la obra del Espíritu de Dios esté en medio de nosotros, iluminando nuestras mentes caídas para poder entender los pensamientos de Dios que fueron plasmados en su palabra, es un privilegio único, hermanos, que desafortunadamente todos y cada uno de nosotros muchas veces olvidamos. Y que no le damos el lugar a la santidad que tienen las Escrituras que merecen. Como consecuencia, eso se ve reflejado en nuestra santificación. Es decir, el no considerar el día del Señor como lo que es y los elementos de la adoración como lo que es, hace que nuestra vida no avance en santidad como debiera, hermanos. Y nuestro anhelo, como hoy lo vimos en la carta a los Romanos, es que cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo para cumplir el ministerio del Evangelio, hermanos. Y eso implica que podamos entender, valorar y saber cómo prepararnos para la predicación. Les voy a dar unos libros que son importantes, pero nuevamente les puedo mandar la información. No se espanten si oyen esta palabra, sé que a lo mejor no hemos tenido el tiempo de estudiar a qué se refieren y no estamos acostumbrados, pero voy a hablar mucho de esto por los textos que cito del Sabbat.
el Sabbat o el reposo. Entonces, uno de los libros se llama La verdadera doctrina del Sabbat, Nicholas Bond, perdón, sin R, Nicholas Bond. Este hermano, un puritano del siglo XVII, escribió 550 páginas en la importancia de guardar nuestros corazones para la adoración genuina. Lo recomienda bastante el hermano Joel Beeke. Ya ha sido pasado al inglés contemporáneo, no ha sido traducido al español. Oremos para que Vic o Yair, que traducen, puedan hacerlo pronto. Pero es un libro muy hermoso, hermanos. No obstante, ya hay un libro en español que pueden leer, se llama El Día del Señor. Sus presuposiciones, pruebas, precedentes y práctica. Y ya por el nombre largo yo sé que muchos se imaginarán quién lo escribió. El Día del Señor, sus presuposiciones, pruebas, precedentes y prácticas. Lo escribió el hermano Sam Waldron. Y creo que la editorial del hermano Jorge es el que lo está publicando. Los 10 mandamientos de Thomas Watson. Habla bastante acerca del cuarto mandamiento. Un libro que nuestro hermano Vic, que no sé dónde anda, tradujo, que habla mucho al respecto de esto. La predicación reformada de Joel Beeke. Y finalmente un estudio que hizo un hermano contemporáneo también que se llama Ken Ramey, Escuchando expositivamente, un manual práctico para escuchar y hacer la palabra de Dios. Casi todo lo que les voy a dar está extraído de este compendio. Escuchando expositivamente, un manual práctico para escuchar y hacer la palabra de Dios. Creo que no está en español, hermanos. Yo lo traduje para que fuera más fácil, pero creo que no está en español. Pero pueden orar para que Vic y Yair puedan hacer esa labor. Se llama Ken, con K-E-N, Ken Ramey, con Y al final, Ken Ramey. Sí. Muy bien, entonces hermanos, habiendo dado esta breve introducción, quiero ahora sí decirles, nuestro estudio se divide esta tarde en 4 puntos, para que vean la importancia de esto. El primer punto va a ser la preparación espiritual para el día del Señor. El segundo va a ser la preparación física para el día del Señor. El tercer punto va a ser la preparación durante el día del Señor. Y el cuarto, la preparación después del día del Señor. Los 2 primeros puntos son preparatorios, espiritual y físicos. El tercero es preparación en general durante el día del Señor y preparación después del día del Señor. Ahora, hermanos, yo traigo 4 páginas o 3 páginas, pero nuevamente los hermanos escribían 500, 400, 200 páginas. Quiero decirles algo. Por favor, no piensen que esto es legalismo. Es lo primero que espero que sus corazones no piensen. Esto es legalismo. No es legalismo, hermanos. Pablo dice que la piedad debe de ser ejercitada. La piedad se vive, hermanos, y para eso necesitamos instrucción para saber cómo vivirla. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Cuál es la preparación espiritual que estos hermanos recomiendan? Número 1, la más importante en preparación al día del Señor. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, quizás la segunda o primera. Van a cambiar ahí las prioridades según cada uno de ustedes. Pero ¿cuál creen que es? Ya sabía que iban a decir ese como primero. Ese es uno sumamente importante. ¿Cuál otro creen que es el segundo? Correcto. La preparación espiritual debe de tener tanto la palabra de Dios en nuestras vidas como la oración. Pero primero quiero enfocarme en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar en nuestras vidas diarias, hermanos. Si queremos prepararnos para que en el día del Señor seamos bendecidos, es porque a lo largo de la semana cada uno de nosotros ha estado pasando tiempo en la palabra del Señor.
porque hemos estado valorando la palabra de Dios como lo que es. Hemos en la semana leído, meditado y considerado la palabra de Dios como lo que es. Y esto nos debe de llevar, hermanos, a que nuestros tiempos de adoración a lo largo de la semana son sumamente importantes para sacar provecho en el día del Señor. Es decir, que la adoración familiar, la oración individual, que incluirá lectura, oración y cantos, no puede faltar en nuestros hogares. La palabra de Dios debe de abundar y para eso los tiempos de adoración en nuestras vidas deben de ser sumamente prioritarios, hermanos. Ahora aquí, cada uno de los que somos cabeza de familia, pues tenemos la primer exhortación y responsabilidad. Porque somos los responsables de guiar a nuestras familias en estos aspectos. Si nosotros queremos que nuestras esposas, nuestros hijos crezcan en santidad, entonces yo debo de propiciar a lo largo de la semana espacio para la lectura, la adoración personal, pero también para mi familia. Tomen el tiempo para preparar sus corazones para la adoración la noche antes de la adoración, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Lean las escrituras antes del día del Señor. Enfoquen sus mentes en lo que Dios le agrade. Y hagan limpieza personal de pecado, hermanos. Aparten un tiempo, el día sábado, para estar con el Señor y poder confesarle al Señor cosas que pudieran estorbarnos al otro día. Oren. Somos llamados a orar cada uno de nosotros para prepararnos espiritualmente para el día del Señor. ¿Cómo, hermanos? Agradeciendo a Dios que por medio de Cristo podemos venir delante de su presencia para adorarle. La oración, como bien dijeron cada uno de ustedes, es sumamente importante como la preparación espiritual. Pero nuestra oración en preparación debe de traer gratitud porque Cristo, nuestro mediador, nos permite presentarnos delante del Santísimo Dios. Oramos y, como les decía hace un momento, confesamos fallas, nos arrepentimos de nuestra negligencia. Hermanos, no elevemos estos principios. Somos llamados a hacer estas cosas a lo largo de la semana, pero probablemente vamos a fallar. Lo peor que podemos hacer es decir, ya fallé, ya no tengo remedio. Hermano, llega el sábado, ve a tu lugar a solas con el Señor y confiésale la dificultad que has tenido o la negligencia que estás viviendo para hacerlo. De tal manera que puedas llegar al día del Señor sabiendo que sigues viendo a Cristo como el único medio para acercarte a Él y que has confesado tus fallas y tus debilidades a Cristo. No dejes que tus inconsistencias en estos deberes te acusen tanto que te priven de la bendición de la predicación del día del Señor. ¿No saben cuántos hermanos llegan al día del Señor con una mente tan culposa por todo lo que han fallado, cuando un tiempo a solas con el Señor pudiera darles gozo para poder venir a adorar a Cristo? Expresemos a Dios nuestra necesidad de ayuda para adorarle de todo corazón, en espíritu y en verdad. ¿Es una lucha estar aquí, hermanos? Claro, hay cansancio, hermanos. Claro que hay cansancio. Hay afanes. Claro, no llegamos aquí y ¡fum! Ya se olvidaron, ya no pasan, ya no existen, no están aquí, hermanos. Mañana hay que trabajar y todas las cosas pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, podemos ir el día antes al día del Señor, orar y pedirle al Señor
que Él nos dé la ayuda para poderle adorar como a Él le agrada. Que podamos ser ayudados espiritualmente para adorarle. Pidámosle gracia para que Él ilumine nuestras mentes. ¿Cuántas veces no hemos dicho, como el apóstol Pedro, es que eso es difícil de entender? Es que lo que escribió Pablo es difícil de entender. Y lo que escribió Pedro es difícil de entender. Y lo que escribió Juan es difícil de entender, hermanos. Y si somos honestos, nos acercamos a las Escrituras y hay muchísimas cosas que son difíciles de entender. Pero hermanos, podemos orar y pedir la gracia de Dios para que Él ilumine nuestras mentes y podamos entender lo que su palabra significa y cómo aplicarla. Oremos por aquellos que estarán predicando y enseñando la palabra de Dios. Hermanos, esa es la razón por la que les mando el orden del día del Señor. Para que ustedes puedan leer, meditar, pero también puedan estar orando por los hermanos que estarán sirviéndoles. Cada uno de nosotros que venimos lo hacemos para servirles, hermanos. Pero necesitamos de sus oraciones constantemente para que podamos hacerlo con honestidad, con claridad, para que podamos hacerlo valientemente y para que podamos ser testimonio de lo que hablamos. Por último, la última punto que tengo aquí en preparación espiritual. Vengamos a la iglesia con un espíritu anticipado. Esperemos completamente que Dios nos hable a cada uno por medio de su palabra. ¿Saben qué es muy peculiar, hermanos? Que cuando llegamos a la iglesia reformada, nos volvemos en estos aspectos demasiado intelectuales. Pero para los que salimos de iglesias pentecostales, no tan desordenadas como las hipercarismáticas, esto es más sensible para ellos, que quién sabe qué querían decir, pero ellos están anhelando el día del Señor para escuchar que Dios les hable. Y muchos de ellos se animaban, ora para que Dios te hable en la predicación, ora para que Dios te hable. Y nosotros nos volvemos ortodoxos y, no, pues espérate a ver qué pasa, voy a orar. Hermanos, oremos al Señor y esperemos. Si yo tengo una necesidad muy apremiante de decisiones, de luchas, de debilidad, oremos para que el Señor hable a nuestras vidas en su palabra. ¿Quién mejor que Él que conoce nuestro corazón, que sabe nuestra necesidad de aliento, de ánimo? Preparación física. Hermanos, aquí es donde todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, hay que sacar los cascos. Aquí es donde la mayoría de nosotros vamos a salir así medios destrozados, dice la hermana. Yo iba a decir golpeados nada más. ¿Cómo prepararnos físicamente para el día del Señor? ¿Cómo prepararnos físicamente para el día del Señor? Número 1, el día anterior. ¿Qué cosas son adecuadas para prepararnos? Cosas muy básicas, hermanos, como decía el apóstol en la carta a los romanos, cosas que, hermanos, todos sabemos, hermanos. Esto es un recordatorio de lo que todos sabemos. Estemos en nuestros hogares a una hora prudente para tener un buen reposo. Estemos en nuestros hogares a una buena hora para poder tener un buen reposo. Reposemos lo suficiente para estar atentos y llenos de energía en el día del Señor. Cuidemos lo que vemos. Escuchemos o leamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si una de mis concupiscencias es el afán, lucho con el afán, la ansiedad. Debo de evitar a toda forma, hermanos, en la noche, antes del día del Señor, sacar las noticias y ver cómo está el dólar y qué está pasando y cómo va la economía. Porque, ¿saben? Con eso me voy a dormir. Pero, hermanos, si lo que yo hago es prepararme espiritualmente y saco
las Escrituras y leo Salmo 139. Recuerdo que Él tiene control de todo ello. Cuidemos lo que vemos, escuchamos o leemos. Hermanos, este punto es sumamente indispensable en una generación desordenada. Preparemos las cosas necesarias para evitar el apuro típico de la mañana del domingo. Hermanos, ¿quién no puede decir que esto es verdad en su vida? Ahora, por cierto, estos son puntos que fueron sacados de hace 500 años. No es nuevo, hermanos, no somos los únicos que luchamos con esto. Toda la vida el creyente ha luchado con honrar el día del Señor. ¿A qué nos referimos con esto? Preparemos nuestra ropa, pongamos la mesa, preparemos nuestras ofrendas, prepara la ropa de los niños, preparemos el automóvil, carguemos la gasolina necesaria. Yo le decía a mi esposa que, hermanos, créanme, no estoy tirándole a nadie, hermanos. Yo le dije a mi esposa, platico contigo esto, amor, pero no estoy tirándole a nadie. Pero hagan de cuenta que el día del Señor es el día en el que tenemos que solucionar el mundo entero. Es en el momento adecuado en donde hay que hacer todo lo que no hicimos en la semana. Lavar el carro, llenarle las llantas de aire, cargar gasolina, limpiar la casa, dejarla impecable. Todo debe de pasar en el día del Señor antes de venir a la iglesia. Y luego te preguntas, bueno, ¿y por qué en los otros días no estoy así? Preparemos las cosas necesarias, hermanos, para evitar el apuro típico de la mañana. Hermano, ¿tienes 8 hijos? Prepáralo de los 8 hijos. ¿Tienes un hijo? Prepáralo del hijo. ¿Eres soltero? Prepara lo que te compete. ¿Eres casado? Prepara lo que te compete. Antes del día del Señor. Ahora, en el día del Señor, ¿cómo nos preparamos físicamente? Come un desayuno adecuado que te haga mantener adecuadamente la atención. Come un buen desayuno que te haga mantener adecuadamente. Hermanos, son principios. Y estos principios cada uno los debe de recibir. ¿Por qué? Si yo tengo un problema del estómago, como pasa en mi vida, y si yo me quiero echar unas carnitas en la mañana, hermano, voy a llegar aquí a dormirme. De verdad, me voy a llegar a dormir. Porque mi cuerpo físicamente va a estar trabajando en digerir algo que me cuesta trabajo digerir. Y mi mente no se va a poder concentrar. Toda la energía de mi cuerpo va a estar aquí. Por otro lado, si tú sufres de los nervios y te tomas 5 tazas de café, ¿cómo vas a llegar a la iglesia, hermano? A espantar a todos con tus nervios. Coman un desayuno que les mantenga adecuadamente. Por ejemplo, yo lo vivo en casa de mi madre. Personas que tienen diabetes tienen una dieta particular. Si por alguna razón a mi mamá se le ocurre no levantarse a desayunar y sale corriendo, a la hora, 2 horas aquí va a estar temblando a punto de desmayarse. Y la preocupación no va a ser, el Señor está hablando en mi vida. La preocupación va a ser, me voy a morir, me estoy desmayando, es que ya no puedo. Hermanos, son cosas tan esenciales que todos sabemos, hermanos, y que muchas veces olvidamos. Trabajen duro en ayudarse unos a otros a prepararse. Yo creo que, hermanos, que cuando escribieron este punto, conocían ese tipo de familias que tienden a ser muy egoístas. Amor, ya son las 4 de la mañana, ya párate. Párate porque si no vas a llegar tarde, tienes que hacerle la comida a los hijos, tienes que prepararme mi ropa, plancharme mi camisa. Ya párate, son las 4. Yo me paro a las 8. Hermanos, no saben cuántas veces visitando iglesias y hospedándonos nuestros hermanos, te dabas cuenta que a veces los varones son tan poco sensibles a estas cosas. Tan poco sensibles. Eso sí, esposa, a las 9:30 salimos estés o no estés, ¿eh? Yo no voy a llegar tarde, si no te quedas. Y ahí tienes a la esposa desde las 4 de la mañana. Y luego, te estás durmiendo todo el día.
Hermanos, ayudémonos unos a otros para que podamos ser edificados en el día del Señor. Hermano varón, no nos cuesta nada pararnos también temprano y ayudar a nuestras esposas en preparación al día del Señor. También son nuestros hijos. También necesitan ayuda. Busquen establecer y mantener una atmósfera piadosa en camino a la iglesia. Otra de las cosas más difíciles para muchos de nosotros. Busquemos establecer y mantener una atmósfera piadosa de camino a la iglesia. Ok, nos subimos al carro y ponemos la radio. Ay, acaban de matar a 20 en Metepec. Y nuestra mente. Ay, es que el dólar ya subió otra vez. Es que va a haber huelga aquí. O prendo las noticias, o prendo la televisión, o, pues tengo libertad, hoy voy a escuchar este tipo de música, al cabo pues tengo libertad. Hermanos, son cosas muy esenciales. Escuchemos cosas adecuadas, hagamos cosas adecuadas que nos ayuden a preparar físicamente para en la mañana del día del Señor estar listos. Hermanos, este es sumamente importante. Lleguen a la iglesia, dice el punto literal, 10 minutos más temprano en lugar de 10 minutos más tarde. ¿Por qué será que los hermanos hace 500 o 600 años escribieron esto? Porque ha sido la lucha de la iglesia a través de los siglos. Se van a dar cuenta ahorita que veamos la preparación durante el día del Señor, un punto importante. Y quiero decirles algo, hermanos, con mucho amor. Si nosotros llegamos rayando o tarde y todavía queremos llegar a saludar, como hoy pasó, es bien difícil comenzar el culto de adoración. Y todo mundo, a la hora de que se tiene que hacer el llamado solemne para que nuestros sentidos se enfoquen, van a estar muy atraídos. Ay, me faltó saludar al hermano David. Ay, ¿qué pasó, Joelito? Ya me voy a sentar. Y ya llegó, sí. Hermanos, son cosas reales, naturales. Nuestra mente no se concentra tan rápido. Nuestra mente no está concentrada tan rápido. Esforcémonos por llegar 10 minutos más temprano en lugar de llegar 10 minutos tarde. El Señor me salvó en la iglesia donde la mayoría de los creyentes llegaban solo a la predicación. Yo no sé si han estado en esos lugares, pero eso es lo espiritual, solo a la predicación. Lo demás, pues que canten los demás. Yo voy por el alimento sólido. No, hermanos, no. Eso es un menosprecio al día del Señor. Preparación durante el día del Señor. Salúdense unos a otros calurosamente cuando lleguen a la iglesia. ¿Cómo va a pasar eso, hermanos, si llegamos rayando o a veces tarde? ¿Cómo voy a saludar a mi hermano que a lo mejor trae la cara de aflicción porque no durmió toda la noche, porque su hijo está enfermo o porque tiene una angustia fuerte? ¿Y cómo voy a llegar a preguntarle, hermano, ¿cómo estás? Si llego rayando a sentarme a mi lugar. ¿Cómo puedo mostrarle el amor a mis hermanos si no estoy? Ahora, hermanos, no digo con esto que no haya excepciones. El carro no prendió, cerraron la calle ahí en Metepec cada rato hay peregrinaciones y cueteros. No estoy hablando de esas excepciones, hermanos. Por esas excepciones uno tiene que calcular su agenda. Yo no sé cuántos de ustedes han participado en entrevistas de trabajo, pero la mayoría de las veces a los que participamos en las entrevistas de trabajo te dicen que uno de los peores errores es llegar puntual a la entrevista. Es uno de los peores errores, porque vas a llegar todo ansioso y muy probablemente ya se te hizo tarde. Y entonces todos los que estamos interesados en un mejor trabajo, el trajecito, el vestidito, bien peinado, rasurado.
veo mi ruta, cuánto me voy a hacer, pues me hago 30 minutos y si hay un problemilla y si alguien choca, entonces yo calculo todo y digo, sí, yo creo que 15, 20 minutos, entonces me salgo media hora antes en vez de salirme 10 minutos antes para llegar, estar tranquilo, sentarme y esperar el tiempo en el que me llamen a la entrevista. Pero casualmente para la iglesia somos los mejores improvisando. Ay, es día del Señor. ¿A qué hora te vas a levantar? Ah, no sé. Pues ya mañana vemos. ¿Y qué te vas a poner? No, no sé. No sé. Pues ya mañana me ayudas, ¿no? Y llegamos aquí, hermanos, hermanos, hermanos. Sí, sí, sí. Y nos sentamos, hermanos. ¿Cómo podemos saludarnos unos a otros? Fíjense en este punto. Siéntense unos minutos antes que el culto inicie y pasen unos minutos en oración para preparar su corazón para los que estarán a punto de escuchar. Hermanos, 10 minutos antes, 10 minutos de saludo y necesito tiempo para estar con el Señor. ¿A qué hora tengo que llegar entonces a la iglesia? Hermanos, cuando me toca salir del trabajo, muchas de las iglesias bautistas o presbiterianas reformadas serias de los Estados Unidos, lo primero que hacen, a 15 minutos o 20 antes de que el culto empiece, ponen un anuncio, un hermano toca y hay silencio y todos tienen un tiempo de oración. Y ese tiempo de oración es en preparación a la adoración. No sé cómo se llama, en decía cómo se llama, no me acuerdo cómo le llaman. ¿Qué es lo que están haciendo? Preparando su corazón para estar delante del Santísimo. ¿Qué hacemos en ese tiempo? De camino para acá, me molesté con mi esposa, me molesté con el que venía manejando como loco, me distraje en las cosas que debía traer de la iglesia y me afanaron. Llego, ya saludé a mis hermanos, me siento y empiezo a orar para entrar en comunión. Había un hermano aquí que ahorita no está, por eso puedo decirlo, que llegaba con tiempo, se sentaba en su lugar y se ponía a orar. Y yo lo observaba, se ve que fue instruido en una iglesia norteamericana. Y se sentaba en su lugar y se ponía muy tranquilo y se ponía a orar al Señor. Sigamos en el día del Señor nuestras Biblias cuando la Escritura es leída, tomando nota de los versículos que más nos aplican a cada uno de nosotros. Una vez un hermano aquí, nuevamente hermano, no digo esto para evidenciar ni echar pedradas ni nada, pero una vez un hermano aquí me dio un consejo muy bueno y después otros cuantos hermanos. Hermano, cuando leas, no leas tan rápido, porque me cuesta trabajo seguirte. Hermano, cuando leas, da tiempo para que todos puedan ver el texto y todos puedan seguirte. Hermanos, qué buen consejo. Porque hace que lo que uno esté leyendo, todos puedan agarrar su Biblia y leerlos y tener en mente lo que se va a hablar, que al final lo importante es la palabra de Dios. Canten gozosamente y con entusiasmo, pensando acerca de las palabras y considerándolas personalmente como oraciones de alabanza o peticiones. De ahí la importancia que como iglesia, hermanos, tengamos cuidado de las letras de lo que cantamos y que todos tengamos un himnario o veamos la pantallita, podamos estar cantando para que podamos hacerlo con entendimiento. Escuchen con atención las oraciones y respondan al amén congregacional. Hermanos, a veces cuando nuestros hermanos están orando, podemos correr el riesgo de estar nuestras mentes ajetreadas en otras cosas. En lugar de estar escuchando atentamente para al terminar decir amén con nuestro hermano. Tomen notas durante el sermón con el fin de tener algo tangible para llevarse a casa para meditar. Busquen animar al predicador con su atención mientras él predica.
mantengan contacto visual, sonrían, asientan, etc. Eso no lo digo yo porque predico, hermano. De verdad. Eso de verdad lo dicen los hermanos. Y no saben cuán difícil es cuando ya todos están cabeceando. Dices, híjole, sí. De aquí uno desafortunadamente ve todo perfectamente. Y entonces dices, ya no quiero ver para acá porque están durmiendo, ya nos están durmiendo por acá. Y entonces ya no sabes qué hacer porque no quieres que se sienta incómodo el hermano que se está durmiendo que piensa que lo estás viendo. No hay como saber que están poniendo atención al menos para que no te tengas que estar distrayendo en evadir. Y David y Víctor y el hermano Oscar saben a lo que me refiero. Luchen contra las distracciones, hermanos. Hermanos, nosotros en esta iglesia no tenemos ningún problema en que lean la Biblia en su celular. No somos más piadosos o menos piadosos porque agarramos la Biblia impresa. Léela, para eso es. Pero si lees el celular, lees la palabra y luego te vas a tus redes sociales o te llegan las notificaciones del banco que ya te cobraron, ponle no molestar. Ponle esas aplicaciones que tienes ahora para que las notificaciones en este horario no molesten. Ejercitemos el discernimiento asegurándonos que lo que el predicador nos está diciendo esté de acuerdo con lo que Dios ha dicho, comparando todo lo que dice contra las Escrituras. ¿A quién está haciendo referencia aquí, hermanos? A los de Berea. Ya no vamos a dejar participar a la hermana Mabel, porque no diga que todos participen. A los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Examinaban todas las cosas a la luz de las Escrituras. Preparación después del día del Señor. Con esto concluimos, hermanos. Luego de que el culto termina, permite que el predicador sepa específicamente que te animó o te confrontó en el mensaje. Esto no es lisonjera para los predicadores, hermanos. Créanme que no lo es. Pero no hay cosa más animante que saber que al menos pusieron atención y que el Señor habló a tu vida. No el predicador, hermano, sino que el Señor habló a tu vida. Reúnanse con la familia y con amigos para tener convivio en almuerzos o en la tarde o en la noche y discutir acerca de lo que se predicó en la iglesia. Pregúntate las siguientes cosas. ¿De qué trató el servicio dominical? ¿Qué fue lo que dijo el sermón? ¿Cómo habló a mi vida? ¿Cómo está cambiando esto mi manera de ver la vida cristiana? ¿Cuál es el resultado de lo que he escuchado? Hermanos, para algunos de nosotros que tenemos familiares creyentes es sencillo, pero para otros que no tienen, hermanos, debemos de buscar jalar a estos hermanos y estos hermanos deben de ser intencionales en buscar comunión con otros hermanos para seguirse edificando en la predicación del día del Señor. Pasemos tiempo en oración unos por otros. Agradezcamos a Dios por lo que Él ha enseñado. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir lo que aprendimos. Pidámosle a Dios que continúe la obra en los corazones de todos los que escucharon en la palabra. Hermanos, ¿cuál sería uno de los principales lugares para hacer esto? Ahora no fue en la casa, hermano. La reunión de oración. La reunión de oración, hermanos. Para eso queremos animarlos. La reunión de oración es principalmente, no exclusivamente, para la iglesia y el avance del reino. Obviamente traemos cargas muy particulares de nuestros hermanos, pero principalmente es para eso. Y hermanos, todos nosotros somos muy prontos a olvidar lo que escuchamos el día del Señor. Somos prontos. Así que vengamos a la oración y oremos por lo que el Señor habló en nuestras vidas y oremos para que el Señor nos siga ayudando a seguirlo viviendo y para que siga dando ánimo. Último punto, aplíquenlo a su vida.
cada uno de nosotros tomemos tiempo para leer de nuevo los versículos que se cubrieron en el sermón junto con sus notas y preparen su mente para que lo que se aprendió pueda ser aplicado. He hecho este ejercicio más de una vez y ustedes podrán contestarse, no contesten para que no lo veamos. Pero ¿cuántos de ustedes las notas que hacen las vuelven a revisar en la semana y las meditan y las consideran? Muchas veces hacemos notas ya tan solo por inercia. Voy a hacer mis notas y a lo largo de la semana no las volvemos a abrir. Hasta el siguiente domingo, cuando es la siguiente hoja y tengo que volver a llenar mi libreta. Asistan a la reunión de oración para que puedan proveer ánimo necesario para seguir con los cambios que usted necesita hacer en su vida. Hermanos, supongamos, hoy escuché algo que ha pesado en mi corazón. Llego a mi casa, sigo meditando y empiezan las luchas verdaderas en contra del pecado que quiero luchar por lo que el Señor habló en mi vida. Hermanos, es sumamente alentador que el día de la oración yo pueda decirle a uno de mis hermanos, hermano, ora por mí, porque la semana ha estado muy difícil. Y ser alentado con mi hermano para poder seguir perseverando en la santificación. Inicie la preparación de su corazón en anticipación al siguiente sermón que usted escucha. Hermanos, estas cosas que todos conocemos, que no son nuevas. Díganme algo, con honestidad en sus corazones. ¿Nos dejan tiempo para tener tiempo ocioso en los celulares? ¿Nos dejan tiempo para estar divagando en nuestros pensamientos pecaminosos? ¿Nos dejan tiempo para estar divagando en que si este mundo va a la izquierda, a la derecha? ¿No dice las Escrituras que en estas cosas os ocupéis para no estar ociosos? Estas cosas son agradables delante del Señor, hermanos. El hacer esto nos ayuda a prepararnos para que el día del Señor que lleguemos, no lleguemos corriendo, no lleguemos con afanes, no estemos como Marta reclamándole al Señor, sino podamos ser entendidos como lo fue María y tomó la mejor parte. De lo contrario, vamos a estar aquí distraídos, corriendo, distrayendo a otros, pero en última instancia menospreciando la santidad de la palabra de Dios, hermanos. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por estos hermanos y gracias, Señor, por el trabajo que han hecho a lo largo de los años tus siervos para preparar materiales que aún al día de hoy nos siguen instruyendo. Señor, nos reconocemos faltos delante de ti, Señor. Muchas veces hemos pecado en estas cosas, menospreciando, Señor, el día del Señor y sobre todo menospreciando tu palabra, Dios. Padre, queremos que las cosas sean diferentes en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos que nuestras vidas den testimonio, nuestras familias testifiquen también del Evangelio, para que nuestra ciudad y nuestro país pueda testificar de la veracidad de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, bendito, ayúdanos, Señor, a que estas cosas esenciales y sencillas que requieren esfuerzo en nuestras vidas puedan ser disciplinas, Señor, a lo largo de nuestro caminar. Ayúdanos, por favor, a esforzarnos. Y también, Padre, suplicamos tu gracia para que cuando fallemos, Señor, y cuando nos olvidemos, nos perdones y nos recuerdes estas cosas nuevamente, Señor. Padre, no permitas, Señor, que en lugar de avanzar nos estanquemos. Permítenos seguir creciendo, en disfrutar, en reconocer, en amar tu palabra santa, Señor. Y permítenos sacarle el provecho por el cual tú la mandaste, Dios. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. Y te pedimos perdón, Señor, cuando fallamos. En Cristo nuestro Señor. Amén.